Mire, Ana Milena, Fernando, oyentes, es licenciada en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. Hizo una maestría. Además es doctora en Educación Inclusiva. Gracias precisamente a que está tan involucrada en este mundo de la informática, de las TIC, creó un sistema inteligente que reconoce la voz y la traduce al lenguaje de señas. No solo eso, Uy, qué ha maravilla. estado en el mundo de la docencia y estando en el mundo de la docencia fue galardonada con el premio Asociación Educar a la Labor Docente, en 2020 nominada al Global Teacher Prize, que premia a los mejores docentes del mundo. Ella hoy es la viceministra de Transformación Digital del gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de Zinday Bernal. Me complace que nos acompañe aquí en los estudios. Viceministra, buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos y todas que nos escuchan en este momento y pues en especial, por supuesto, a Juan Manuel, Ana Milena y Fernando que están aquí acompañándonos en este proceso y pues a mi equipo del MINTIC que les envío un súper saludo. Y como, pues para reiterarlo, como siempre cuando salimos en medios, a mi familia. Yo sí quiero saber, para uno recibir esos reconocimientos, ¿eso fue profesora buena gente, profesora cuchilla? ¿De qué tipo de profesora? Yo creo que una profe que generaba espacios de participación y de creación en el aula. Entonces no tenía la necesidad de regañar a los chicos porque ellos solitos participaban en estas estrategias. Entonces creo que, y era parte de lo que decía, pues yo sé que nos están escuchando, pero particularmente yo siempre reitero, en la base de mi cabello yo tengo un arco iris. Y yo le decía a los niños particularmente, y lo reiteraba con mi hermano, que es un saludito para mi hermano Juan José, que él me decía, es que para ti, ¿qué es el arco iris? Y conversábamos en eso porque él sabe el significado, y es que cada uno de los colores son los niños y las niñas que me dan color a mi vida. A mí me alegra muchísimo llegar a las aulas, a escucharles, cuando ellos me contaban sus historias, y pues definitivamente en este rol de viceministra no he podido desligarme de la academia, porque es parte de mi vida. ¿Cuáles son? Yo sé que ya vamos a hablar de la labor de viceministra y de todos los programas y demás, pero es que a mí me encanta la labor de los profesores, eso es dificilísimo. Y en el mundo de hoy me parece aún más difícil, independientemente de la edad en la que se encuentren los estudiantes, viceministra. En el caso de, digamos, entiendo que sus estudiantes eran niños, ¿qué tan difícil es enseñar hoy? Uno los ve, yo no era ni 5 como son los niños de hoy, yo no soy Juan Manuel. Pero uno era tranquilo, ¿no? Lo que la profesora dijera. Ya va a decir que era buena alumna, que era la más juiciosa. Le quiero decir. En Cali me han dicho otras cosas, querían No, señor, le están mintiendo. Bueno, ¿no? Depende, mentiras, depende. Depende del colegio al que esté preguntando. Lanzaba papelitos a los profesores. No, ni más faltaba. Me han contado en Cali. Pero cositas. yo creo que el reto ahora es peor. No, pero es que, a ver, para eso que usted plantea y para por supuesto, dejar esa pregunta sobre la mesa, es que la viceministra que tengo aquí al lado, hasta el 5 de diciembre se desempeñaba como docente del Colegio Distrital de Bogotá, Enrique Olaya Herrera. Era en la informática, era la asignatura, Profe ¿verdad? de tecnología e informática. ¿Esos son estudiantes de secundaria? Pues estaba trabajando con 9º, 10º y 11. Incluso tenía la dirección de curso de 9-6. No, pues imagínese, más difícil todavía. Esa adolescencia que usted no sabe qué hacer con ellos. Y usted, digo que sean todos, pero es difícil. Está el 5 de diciembre, está como, ¿cuántos años llevaba como docente? 14 años. Como docente de informática. De tecnología e informática en el sector público. Que ahora quiero que me cuente la historia del aula de informática, que es extraordinaria. Claro que sí. Pero entonces usted, el 5 de diciembre, sale a vacaciones y el 20 entra al gobierno nacional. Sí. Pues precisamente tuve la oportunidad de conocer, digamos, en la participación. Yo soy una profe que me gusta mucho participar en convocatorias, en talleres, en congresos. Creo que eso es parte súper clave. Es decir, la investigación ha estado muy alineada de la docencia. Entonces, en una de esas invitaciones a un panel, pues efectivamente me encuentro con, en ese entonces era el ministro Alejandro Gaviria. Y yo lo conocía, eso es algo importante de resaltar para que quede aquí como pues particular, es una anécdota, pero mi relación más cercana con el gobierno es que he sido jurado de votación absolutamente todas las veces. Así usted es que está ahí. Así.
Siempre le toca. Siempre me toca. Yo creo que un saludito para la registraduría y pues creo que definitivamente debería ser parte de la nómina porque todas las veces desde que entré a la universidad pública y como profe del magisterio no me he salvado Yo de creo que en ninguna. esta no le va a tocar. ¿Será? Yo creo que no le va a tocar. Creo que ahora sí se va a Les hacer. contaré. Y entonces usted se va al Ministerio de Educación. Sí, pues precisamente fue algo interesante porque me conocen desde ese rol como profe, pues que ya ahorita les contaré un poco más al detalle y bueno, me invitan al ministerio a ser subdirectora de referentes y evaluación y me pareció fantástico. Era su primera vez ocupando un cargo en el sector público. Totalmente, pues en el alto gobierno porque realmente pues yo soy docente del sector público, Claro, ¿no? que sigue siendo docente. Exacto, yo estoy en una comisión, Está en comisión, correcto. yo soy docente de planta, sí, precisamente, y pues créanme que yo lo dudé. Yo dije, ¿será que sí me voy? Porque yo no solo trabajaba en el colegio, sino que yo era la directora de la maestría en educación inclusiva e intercultural de la Universidad del Bosque. Ah, ok. Y esta maestría de verdad la amo con todo mi corazón a mis colegas docentes porque el 98% eran docentes de todos los territorios. Entonces yo hasta la dudaba y incluso le comenté a mi familia y mi hermano mayor. Yo reitero mucho porque mi hermano mayor es muy importante para mí y mis hermanos. ¿Por qué, viceministra? Mis hermanos son muy valiosos porque siempre han confiado en mí. Son los que me dan esa espaldarazo de tú puedes. Siempre tú puedes y nosotros confiamos en ti. Y mi hermano mayor dice, tú eres imparable como un cohete. Tú nunca le dices no a los retos y nunca tienes miedo. Así que mi hermano me lo dijo, no vas a impactar solo un colegio en una universidad. ¿Por qué no asumes este rol e impactas un país? Y él fue el que me convenció de El ir. ánimo. Y entró usted como subdirectora en Así diciembre es. del año pasado. Así es. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues allí súper también interesante, empecé a conocer muchas personas muy valiosas, un saludito para todo el equipo de la Subdirección de Referentes y Evaluación, porque definitivamente me enseñaron muchísimo, empecé también a darme cuenta de mi otro rol, porque desde el aula de clase yo realmente recriticaba muchas cosas. Pero cuando llego a este rol ya me doy cuenta y aprendo también que no es tan fácil como yo me lo imaginaba. ¿Por qué no? Porque definitivamente no es solo los recursos, sino pues eso es una de las mayores dificultades. No hay tantos recursos para poder desarrollar muchos de los proyectos y estrategias. Y otro elemento que también identifiqué allí es que sin duda alguna necesitamos fortalecer la articulación entre los ministerios, porque estábamos como muy solos, pero pues digamos que empezamos a identificar puntos en común con los otros ministerios y ha sido como parte clave de esos aprendizajes. Habíamos desarrollado allí muchas cosas maravillosas, la propuesta, por ejemplo, de modelos educativos flexibles para llegar a niños y niñas que de pronto no estén escolarizadas y quieran entrar al sistema escolar. Los procesos de evaluación, estaba acompañando también el espacio de evaluar para avanzar y las pruebas Saber 3, 5, 7, 9, eso era como parte también de la apuesta. Y uno de los temas que más me apasiona también, la línea de educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad, y ahí aprovecho para saludar a mi gran amigo y colega Juan Camilo Selemín, que siempre me enseña mucho en esta línea. Bueno, viceministra, si usted sigue dando saludos, se nos va a acabar el programa. Sí, son muchos. Aquí tiene la lista, no mentiras. No, sí, ya los escribí. Pero entonces, ya que usted reconoce que es difícil avanzar con los programas cuando pues no se cuenta con el capital para hacerlo, ¿qué entonces cómo hacer y cómo avanzar? Parte de la estrategia fue específicamente empezar a unir esfuerzos. Creo que eso es súper clave. Cómo nos podemos empezar a identificar esos proyectos en otras entidades, en otros ministerios, que estemos con ese objetivo común y que podamos cumplir esa meta. Eso fue parte de lo que se identificó básicamente. Y pues por supuesto me parece clave también recopilar la experiencia de los equipos que están allí, que llevan ya un tiempo. Y esos son aprendizajes, ¿no? Uno aprende precisamente a partir de esos retos, esas dificultades que se han tenido. Y algo importante fue como ese combo perfecto. Los equipos y los colegas que están allí en la entidad del ministerio, que llevan muchos años y tienen experiencia en el sector, pero una profe del sector público que lleva 14 años viviendo las realidades de los contextos en los dos colegios que he estado en el distrito, uno en Ciudad Bolívar y el otro en la localidad Rafael Uribe. Entonces, estos dos contextos también son bien importantes y bueno, no solo en mi rol de profe.
Yo también fui egresada de un colegio público con dificultades económicas, pero que logré ser profesional con el apoyo de mi familia. ¿Cómo fue, viceministra, ese anuncio estando usted en el Ministerio de Educación? Me imagino que estaba terminando de acomodar, entendiendo un poco la dinámica del Estado y le dicen, oiga, que si quiere ser viceministra de Transformación Digital. Me imagino que usted lo que hizo fue llamar a su hermano. ¿Cómo adivino? Sí. La estadística. Pues particularmente yo estaba en México, quiero contarles, en un taller regional con el Banco Mundial. Me había enviado la ministra Aurora Vergara a una misión, precisamente como para poder articular esfuerzos para proponer ideas en una línea que llaman aceleración de los aprendizajes en pospandemia, porque el reto después de pandemia para los docentes fue súper complejo, porque muchos de nuestros niños, yo les confirmo que no los volví a ver sino hasta que volvimos a la presencialidad. Llevaban pues mucho tiempo desconectados por dificultades económicas, por conectividad, porque se movieron a otros territorios, porque sabemos que las ciudades son más costosas. Entonces fue un reto complicadísimo. Entonces me enviaron a esta misión y pues ya estaba como digamos en el último día, los 2 últimos días, y me llaman, pues efectivamente. Pues no, a mí no me dijeron que para ser viceministra, quiero contarles. ¿Ah, no? No, a mí me llamaron para decirme, oye, ¿te gustaría formar parte del equipo del Viceministerio de Transformación Digital del MITIC? Y yo siempre había soñado estar en el MITIC, porque incluso le contaba yo al ministro Mauricio Liscano, cuando me hizo la entrevista, que yo hace como 10 años me postulé a concurso y me descalificaron porque no era ingeniera. No puede ser. Sí. Tal esta historia. Sí. Usted no funciona porque no es ingeniera. Y 10 años después es la viceministra. Sí, él me dijo lo Algo le mismo. pasaba al sistema, ¿no? El Ah, algoritmo sí. estaba Bueno, ha pasado como muchas maluquito, como el de veces, ¿no? Freds. Sí, ha pasado muchas veces. Sí. Parecía la historia de Jack Ma, ¿no? Con el de Alibaba. ¿Se acuerda que le dijeron que no servía para emprendedor y pues el señor creó Alibaba? Idea. Sí. Esas son las paradojas de la vida. Y cuando a usted le dicen, creo que usted es la viceministra. Ah, bueno, pues particularmente bien interesante porque me llama el ministro y me dice, ¿dónde vives? Y yo en Bogotá. Ah, bueno, nos vemos en 1 hora entonces para hacerte la entrevista y pues para conocer más tu perfil académico y laboral. Y yo, uy, ministro, yo estoy en México. Y entonces me dijo, no te preocupes, nos vemos entonces el lunes en el despacho, 6:30 de la mañana. Y yo, listo, súper. Efectivamente, Juan Manuel, como tú lo dices, la primera llamada fue a mi hermano. Le conté a mi hermano todo feliz, ¡qué emoción! Y él dijo, tranquila, ya mismo, él es ingeniero, como muy buen ingeniero, entró a la página del MITIC y me hizo la ingeniería y la inteligencia para poder descifrar quizás cuál era el rol que yo iba a ocupar. Allí vimos y nos llamó la atención, estaba en la dirección de apropiación TIC, pero había un circulito en gris y había un monachito, o sea, no había nombre y nosotros, pues puede ser ese. O sea, pues no sabíamos, dijimos, ese creo que es vacante. Y mi hermano empezó a sacar un listado como de, mira, estos son los roles, estas son las ideas. Y él muy pilo también empezó a escuchar todas las propuestas que tanto nuestro presidente como el ministro Mauricio tenían en el aspecto y la línea de TIC. Y él me sacó, estos son los listados, esto es lo que quiere el país, esto es lo que necesita el país. No, pero usted tremendo asesor. No, pero ¿qué tal ese asesor? Yo necesito un asesor así. Maravilla. Sí. ¿Cómo se llama su hermano? Juan José Bernal. Juan José, tremendo. Oiga. Bueno, y entonces... Bueno, entonces yo llegué a Colombia, pues claro, con la emoción, mi hermano pues me contó todo, me pasó unos videitos, mira, echas una revisadita, ese fin de semana hicimos como la tarea. Y yo llego el lunes, eso sí les cuento, con muchos nervios, me fui con mi aguapanelita, porque orgullosamente, piso del Murillo, claro, orgullosamente, 7º, orgullosamente con raíces boyacenses, así que mi mamita, aguapanelita con queso y una garulla. Ese fue mi desayuno para irme con la energía a ver qué pasaba. Entonces mi mamá dijo, bueno, bendiciones de toda la familia, nos vamos con todas. ¿Usted sabía que algo bueno iba a pasar? Sí, yo pues Pero igual sí tenía nervios y me fui al MINTIC, entonces bueno, me hace seguir al despacho, el ministro me hace la entrevista, me empieza a preguntar muchas cosas y yo soy muy buena para hablar. La verdad yo hablo mucho, entonces empiezo a contarle como la experiencia, los proyectos, él entonces me dice qué interesante, súper bueno, ya incluso le conté. Hace poco también me hicieron el reconocimiento como salí entre los 10 colombianos más destacados. Lo vi. Eso fue increíble, que incluso les cuento, al calor de una parrilla hicimos un asado, porque mi hermano celebra todo y mi familia con asados, así que hicimos el asado de celebración. No, pero usted se la han pasado de asado en asado este año. Mucho por celebrar.
Pero Sí. entonces el ministro le dijo, la necesito viceministra. Ah, bueno, Pues, entonces me digital. contó toda la estructura del viceministerio, cuáles eran los aportes y pues yo le empecé a contar desde mi rol qué era lo que yo pues quería también potenciar y qué era lo que había identificado pues definitivamente en la línea de apropiación digital y en transformación digital para Colombia. Y pues efectivamente ya habíamos hecho la ingeniería de que tenía economía digital, gobierno digital, apropiación TIC, todas esas, digamos, las direcciones. Entonces el ministro se acerca, me muestra su tablerito con todo el organigrama y me empieza a contar cómo la estructura y yo, bueno, yo me paré, súper chévere, cuando me da la mano y me dice bienvenida viceministra de Transformación Digital. Ah, caray. Y usted casi se infarta. Pues yo abrí los ojos así como dice el dicho, me van a echar gotas y yo, uy, y empecé mis manos temblaban, yo me puse súper nerviosa y él como que no sabía, no, claro, vamos a trabajar en equipo, bienvenida. Y él me dijo algo muy chévere y fue, efectivamente, vamos a aprender de ti. Nosotros también vamos a aprender de ti, desde esa experiencia que a veces uno no conoce y no tiene. Y ya llamó a su asesora, digamos, asesora pie derecho, izquierdo, mano derecha, izquierda, Andrea, y ella le dijo de una vez, voy aquí a la vice para que organicen papeles y demás. Y agéndate pues para que empecemos a hacer el empalme. Y se empieza a disparar el teléfono, porque el teléfono de viceministro no para. La quiero devolver para que los colombianos que nos están escuchando en tantos lugares del territorio con esta historia, que le quiero decir que me están reventando el WhatsApp. Estoy recibiendo mensajes de diferentes personas de la industria, líderes gremiales, gente que además pues conocen o no conocían esta historia, que por supuesto que están reivindicando y celebrando que esta sea. Quiero regresar un poco al pasado para volver nuevamente a entender ese recorrido. Quiero llevarla a esa anécdota de la sala de informática. La sala de informática que no estaba tan dotada, precisamente, que es un ejemplo de cómo, Ana Milena, con usted lo hemos conversado y Fernando, la necesidad de que Colombia tenga una infraestructura educativa pensada para este mundo 4.0, que esto no puede ser discurso, que esto es con internet, con infraestructura y que se evidencia las necesidades que tenemos. No estoy hablando del Chocó, de La Guajira, del Tolima, estoy hablando de Bogotá. ¿Cómo es esa historia de la sala de informática y qué nombre lleva hoy? Ah, bueno, pues digamos que hay dos puntos importantes en las salas de informática. Yo les cuento que cuando yo pasé el concurso a ser docente del magisterio, yo no sabía que habían tantos colegios en Bogotá. Y resulta que en la lista de elegibles, cuando nosotros escogemos los colegios, estaba el José María Vargas Vila y mi amigo de la universidad que me dijo, oye, Sindey, yo estoy aquí en el Vargas Vila, mi amigo Miguel Real, y me dijo, ¿por qué no te vienes para acá y trabajamos unos proyectos bien chéveres? Yo incluso desarrollé la línea del proyecto de reconocimiento de lengua de señas colombiana con él, habíamos avanzado en ese proceso y yo, bueno, súper. Yo no sabía que para llegar allá teníamos que tomar ruta porque no llegaba transporte hasta el colegio, o sea, era tan lejos. En el barrio Bellaflor, arriba del Paraíso Mirador, a nosotros nos tocaba llegar. Que son las casas de colores Sí. arriba que se ven, por Sí. supuesto. Es al lado de claro. Equivalta, es Sí, sí, súper, sí. súper arriba. Entonces a nosotros nos recogían en el Portal Tunal o en la Sevillana, podíamos escoger, y de ahí ya nos subían al colegio. Si no subíamos o si se nos hacía tarde, 250 escaleras a pie No. para llegar al colegio. Ese era el mejor ejercicio de nosotros los profesores, que incluso les cuento, nosotros pasamos derecho de peticiones o hasta llamamos a los medios para que nos visitaran al colegio, para que vieran, porque en las semanas institucionales nos quedábamos sin ruta y nos tocaba subir y bajar esas escaleras. Y eso era duro. No solo pues también por la seguridad, sino pues esa caminadita de verdad. Todo un esfuerzo para un docente, ¿no? Sí. Llegar hasta allá esto es más que servicio a la patria, esto es una vocación. Sí, incluso cuando yo llegué la primera semana, no les miento, yo llegaba a mi casa y uno llega muy cargado y muy triste. O sea, en los lugares en los que más he llorado es allí. Porque perdí muchos de mis estudiantes, situaciones muy difíciles que realmente yo decía, pero ¿por qué le pasa esto a los niños y niñas de Colombia? Y yo no tenía ni idea que eso pasaba. O sea, yo decía, de aquí para abajo yo trabajo en cualquier lugar del mundo. Porque de verdad fue un reto muy difícil. Incluso llegué en una semana a decirle a mi familia, ¿será que renuncio? Es muy difícil, es muy duro porque le tenía miedo incluso a algunos de los familiares, de los niños, pues porque claro, la situación de ellos es muy difícil y ellos no veían como opción la educación. Además que tenían hambre. Entonces eso para mí era supremamente difícil porque claro, yo decía, un niño con hambre, ¿cómo va a aprender?
Eso era parte de lo que me preocupaba tanto. Pero pues efectivamente, nuevamente mi hermano me dice, te necesitan, por eso llegaste allá. Y duré 4 años. Montamos hasta club de robótica, conocí una historia bien importante con ese software, Juan Manuel, con el que tú me presentaste. Mi profesor de la universidad me dijo, tú tienes que consolidar un proyecto de vida, no solo un proyecto para graduarte, y yo lo entendí cuando llegué a este colegio. Porque me encontré con un niño que cuando lo llamé al tablero, teníamos un tablero digital allí, estábamos haciendo un juego, y él no me escuchaba. Y yo, güey, qué raro, me acerqué a él y el compañerito me dice, profe, hable duro o hable despacito, porque es que él hace la biolectura, porque es que él casi no escucha. Y yo no tenía ni idea, claro, yo ya apenas llevaba una semana en el colegio, ya contacté a la directora de curso y ella me dice, sí, llevamos un mes tratando de llamar a la familia para que venga, pero no han venido. Entonces volvimos a hacer el intento, al mes siguiente la mamá vino. Y resulta que la señora nos dice, profe, hable duro, porque yo soy medio sorda. Así me dijo la señora. Entonces yo, oh, por Dios. Y todos los hermanos del hermanillo, perdón, tenían esta situación. O sea, que todos tenían esa dificultad auditiva. Uh-huh. Entonces, le invitamos a la señora porque no le hacemos a una audiometría, miramos a ver qué pasa con él. Y, oh sorpresa, nos dimos cuenta que él estaba perdiendo su audición. Pero era pérdida completa. Era una pérdida degenerativa. Era imposible que pudiera con un sistema tradicional aprender en un colegio. No tendría, claro. Me imagino que lo llevaría a un colegio privado que tuviera la infraestructura y las condiciones para poder tener el aprendizaje correcto. Claro, pero además con lo frustrante que es para un niño ir perdiendo cada vez más su audición. Además. Total. Y depender de que los compañeros hablen despacio o duro, pues no siempre se va a poder, ¿no? Sí. Entonces, pues fue un reto, pero bueno, fue interesante porque efectivamente pudimos empezar yo contacté a una gran amiga intérprete y le empezamos a enseñar lengua de señas colombiana. Y también en la universidad me habían enseñado, no perdamos el aprendizaje y la enseñanza de la lectoescritura del niño, porque me pasó algo bien interesante. Conocí una niña sorda de 16 años, ella perdió su audición a los 12 y alguien le dijo en el público si podía hablar y ella dijo, se me olvidó hablar. Claro, ella ya quedó sorda, no volvió a hablar y se le olvidó, porque efectivamente como me decía mi profe de matemáticas, lo que no se practica se olvida. Claro. Entonces, ¿qué dijimos con él? Venga, sigamos reforzando la lectoescritura, pero además también empecemos a enseñarle lengua de señas colombiana, porque él se tiene que aprender a defender. Parte del proceso que nosotros estábamos diciendo es generar esa autonomía en los niños y las niñas. Vice, ¿por qué razón? O mejor, ¿por qué razón no, sino cuál es la sala de informática que termina con su nombre? Sí, pues efectivamente me presento, y particularmente será una convocatoria muy de la línea de mi TIC, también con computadores para educar de Virtual Educa. Claro. Y resulta que nos hacían la convocatoria para presentar experiencias significativas con el uso de las TIC. Yo me presenté a la regional, esto es clasificatorio. Entonces los profesores de Colombia nos presentamos en nuestros territorios. Yo quedé en segundo lugar por Bogotá. Eso me daba la oportunidad de ser acreditada para continuar en la siguiente fase, así como las octavos de final. Y logré llegar entonces a la final ya a nivel nacional. Allí yo tenía que presentar nuevamente mi proyecto ante unos jurados y pues seleccionaban quién ganaba. Entonces me ganó el Virtual Educa. Fue muy chévere, fue en el 2013. Me entregan 20 computadores para mi colegio y un computador para mí. Entonces, por eso fue tan importante. Algo muy clave. Dotó el aula. Dotamos un aula completa de computadores. Que es el aula, Ana Milena. El aula se llama Cinda Ibernal. Sí. Ella la recuerda, tiene su placa. Sí. Pero como no, consiguió claro. La dotación. Usted sabe lo que es para un colegio que tiene esas dificultades, que su docente de informática ayude. O sea, ¿cuántos estudiantes por computador tenían antes? No, pues nosotros, los cursos de nosotros son bastante altos. Están entre los 40 a los 50 estudiantes. ¿Por computador? No, en el salón completo. Y más o menos, pues, imagínate, 20 computadores. Claro, son 2 personas. Y esa es la necesidad, viceministra, que me imagino que ustedes han identificado en tantos lugares del país, en tantos municipios, veredas, y bueno, ahí también tiene que ver el tema de conectividad. Uh-huh. Transformación digital abarca
tanto y nosotros pues cada vez más entendemos de la urgencia pues de un viceministerio que se dedique plenamente a esto, ya para, digamos, abordar como esos temas de en qué estamos hoy, a qué vamos hoy, es ¿cuáles son las necesidades principales que han identificado ustedes en las que usted dice, viceministra, es urgente trabajar en esto? Súper clave, como tú lo dices, Ana Milena, nosotros no podemos empezar a potenciar la apropiación digital solo con dispositivos. Eso es uno de los elementos, claro, que no necesariamente se da solo con dispositivos, porque incluso yo puedo empezar con los recursos análogos. Y eso es importante también de resaltar que nosotros muchos y otros medios de comunicación, a mí me encanta resaltar también nuevamente radio, prensa, porque son experiencias que a veces se pierden mucho en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Incluso mi padre y mi mamá me contaban de sus experiencias también a través del aprendizaje a través de la radio, ¿no? Que eso también fue hace bastante tiempo. La radio fundamental para el aprendizaje en zonas rurales, de hecho. Total. Sí. Incluso tuve la oportunidad de visitar La Guajira en la visita que tuvieron precisamente que tuvimos con el equipo del gobierno, y yo le pregunté en una institución educativa cuál era el aporte y qué era lo que creían con la pregunta que tú me dices, Ana Milena, particularmente. Y me dice la rectora, yo te puedo decir muchas cosas, pero te voy a pasar a la sabedora. Te voy a presentar a la sabedora. Ella es la que nos va a decir qué necesitamos nosotros aquí para apropiarnos digitalmente en La Guajira. Hablo con la sabedora y ella me dice, profe, yo no necesito computadores aquí particularmente, pero sí tengo una necesidad. Y es que quiero montar una emisora para mi territorio. Quiero una emisora para contar y mantener y transmitir los saberes ancestrales, para mantener comunicados a la comunidad. Y yo, wow. Como una emisora comunitaria. Una emisora comunitaria. Me decía ella particularmente y me dijo, claro, pues ahí también vamos a necesitar un par de computadores, profe, pero no, también necesitamos esa línea. Además de la conectividad, que eso es una de las bases, pero ella me dijo algo importante, que es precisamente parte del mensaje que yo quiero transmitir. Y es que es clave el proceso de formación. Si yo no sé usarlo, si yo no uso y apropio los recursos, pues se pueden desperdiciar. Entonces ella me dijo, mire, tengo muchas situaciones de quizás sean deserciones en nuestros jóvenes, pero si nosotros les damos a ellos un objetivo, un fin, si los empezamos a fortalecer, por ejemplo, y les encanta toda la parte de medios de comunicación, desde que están pequeños, estamos primero fortaleciendo y garantizando una trayectoria de educativa completa, que es parte de las preocupaciones de nosotros los docentes. Empezar a disminuir los índices de deserción. Segundo, que ellos tengan una oportunidad de vincularse a mercado laboral o en un emprendimiento. Entonces tienen un objetivo. Yo me voy a poner a estudiar juicioso, voy a aprender esto porque pues tengo un fin. Y eso es parte de lo que nosotros hemos estado fortaleciendo. Empezar a crear rutas de transformación digital. Las rutas no pueden ser recetas, porque si yo te pregunto a ti, Ana Milena, a Fernando, a Juan Manuel y a cada uno de los colombianos y colombianas que nos están escuchando, cada uno necesita una ruta diferente. O sea, es crear fórmulas a la medida. De acuerdo a las necesidades. De acuerdo a las necesidades, para que la gente pueda transformarse, digamos. Bueno, es que, a ver, hay una particularidad, es que aquí el Ministerio de las TIC está pensado desde dos aristas, ¿no? Hay uno que es el Viceministerio de Conectividad, que es crecer en Internet, cobertura y calidad, que era un poco la agenda de antes, que era vamos a conectar al país y ya está. Pero hoy lo que está pasando es que, y desde hace un tiempo, cuando se creó primero el Viceministerio de Economía Digital, que después se convierte en transformación digital, es que decimos, no, ¿y qué hacemos con el Internet? ¿Cómo apropiamos a la ciudadanía, transformamos digitalmente los sectores productivos y modernizamos al Estado? ¿Correcto? Así es, sí, definitivamente tiene que ser en clave de pues la formación. Si nosotros no podemos empezar a todo este proceso, pues definitivamente cómo lo vamos a apropiar, a fortalecer. Digo que eso es súper clave, ¿no? Entonces yo creo que por eso también, y quiero resaltar allí la misión, para que lo tengan ustedes presente. ¿Por qué nuestro presidente Gustavo Petro decide ubicar a una profesora como viceministra de Transformación Digital? Porque la transformación digital requiere de formación. Por eso es tan importante. Entonces, sí,
Claro, porque además, y desde el principio, es decir, cuál es la importancia, eso con qué se come y qué significa. Es que de verdad todavía hay mucho desconocimiento al respecto. Francisco Forero, quien fue el primer empleado de Google en Colombia desde hace más de 10 años, la tarea de Google es evangelizar. Es que el tema de la pedagogía en este mundo tan novedoso es importante. Viceministra, yo debo ir cerrando. ¿Cuál es la gran apuesta? Yo creo que usted me va a decir educación, pero ¿en qué sentido? La gran apuesta de su viceministerio de Transformación Digital. Bueno, parte de ello nosotros estamos con la consolidación y en la creación de un pasaporte de talentos digitales. ¿A qué se refiere eso? Nosotros sabemos que nuestros pasaportes nos permiten llevar como un registro de esos lugares maravillosos que conocemos, ¿cierto? Y particularmente es que podamos tener ese registro en ese lugar, en ese espacio, en ese pasaporte, las insignias de los procesos de formación de nuestros colombianos y colombianas. Porque parte de la preocupación es que muchas veces hacemos procesos de formación, pero se quedan en una certificación. Por eso, incluso cuando les cuento que hace unos días tuve la oportunidad incluso de estar conversando también con el equipo de otros ministerios y con el presidente, y parte de la clave que nos encomendaba y la misión y mi tarea que el presidente me decía es: necesitamos articular ministerios. Eso es súper clave. ¿Para qué? Para que podamos garantizar ese proceso de formación y articulación de las habilidades digitales. Nosotros tenemos la meta de 1 millón de colombianos y colombianas formadas en habilidades digitales. Pero que esas habilidades digitales no sean solo un certificado. ¿Qué nos decía el presidente? Súper clave que si yo hago mi certificación, me permita a mí vincularme y participar a nivel laboral, a nivel académico o incluso como emprendedor. Eso es parte de la misión que nosotros tenemos que hacer. Así que además de tener ese pasaporte que va a tener ese registro y esa trazabilidad de los procesos de formación, que me sirvan para que, por ejemplo, sea un proceso de homologación con créditos académicos para una universidad. Por eso es clave trabajar en equipo con las universidades, por supuesto. Clave trabajar con el Ministerio de Educación. Estamos, mejor dicho, súper articulados porque hace un mes estaba yo en el Ministerio de Educación. Se tiene ese contexto y es importantísimo. Y les cuento, cada vez que me reúno con diferentes entidades, identifico puntos de articulación clave que nos permiten unir esfuerzos, recursos, ideas y estrategias para responder realmente a esa meta. Y más allá de la meta es que definitivamente nosotros podamos motivar, enamorar desde muy pequeños a nuestros niños y niñas. Por eso está la apuesta y el programa que nuestro presidente denomina Colombia Programa, no sé si lo han escuchado, y es empezar desde muy pequeñitos en ese proceso de fortalecer esas habilidades digitales desde lo que denominan allí muy desarrollo de pensamiento computacional, pero es a nivel también de pensamiento crítico, de que yo pueda utilizar las estrategias y el uso de la tecnología no solo para crear algo sin sentido, sino realmente crear, así como tú empezaste, Juan Manuel, esa necesidad de crear algo para que responda a una necesidad de un contexto. Claro, para resolver problemas. Y esto de golpe termina inspirando o incentivando. Pues ahí es cuando todo cobra sentido. El ecosistema de emprendimiento, que al final, en un país, en una sociedad, en un continente que está lleno de problemas, pues soluciones son emprendimientos, porque eso está soportado sobre la base de modelos de negocio. Viceministra, el tiempo se nos ha acabado. Usted es demasiado buena conversadora. Habrá que poner una segunda parte de esta historia. Pero yo le quiero agradecer, primero, por abrirnos las puertas de su vida, porque de transformación digital vamos a hablar mucho, pero poco se habla de las historias de quienes lideran las iniciativas. Y creo que pues esta conversación que comienza hoy con su ejercicio como viceministra, pues tenía como punto de partida saber quién va a liderar la política de transformación digital del Estado. Por supuesto, con el liderazgo del ministro Mauricio Liscano, pero con usted allí muy al lado, sacando esto adelante. Nos queda pendiente hablar de modernización del Estado, de emprendimiento tecnológica, de apps.com, en fin. Ciberseguridad. No, pues un montón Ciberseguridad. De cosas. ¿Le tocó volver, viceministra? No, yo encantadísima de volver y pues, claro, vengo a dar color aquí a Blue. Ah, eso sí, no lo dude. Sí. Los invito a que vean esta entrevista, porque lo vamos a subir a nuestros canales digitales en video, porque la viceministra tiene su cabello voy a decirlo, de muy blue. Yo sé que no es precisamente blue. Eso no es blue. Quiero pensar que es muy blue, un poco lila, digamos, como usted lo dice. Morado. Hay toda una teoría alrededor de los colores en la educación. No, pero Juan Manuel, usted no es el apropiado para describir ese color. Ya me di cuenta. No, es que azul. No, blue no es. Yo le estoy tratando de poner marketing a esto. Sí, como para que la invitada tenga relación con la invitación. Es que depende de la invitación. Es como la inteligencia artificial. Viceministra, gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, Ana Milena.
Malena, Fernando, pues a todos los colombianos y colombianas que nos están escuchando, y pues precisamente para que lo tengamos allí presente, este color moradito nos acompaña porque además soy una líder, una embajadora que representa la cero tolerancia con la violencia, con las niñas y las mujeres. Esa es mi misión también, parte de ese proceso, y es porque soy parte de esa resiliencia y de ese índice de mujeres que han sobrevivido a estas situaciones, así que así, por eso mismo lo vamos a resaltar y a empoderar, y pues estamos aquí para co-crear. Ese es mi lema, Juan Manuel, Ana María, Fernando. Co-crear para transformar digitalmente. No creamos solitos, sino co-creamos junto a los demás, junto al escuchar, para que podamos realmente llegar a cumplir esas metas y todos esos temas que más adelante, en otra oportunidad, les contaremos. Seguro que sí. Pues gracias, viceministra. Así lo celebramos. Es la viceministra de Transformación Digital, Zindey Bernal, esta noche en Blue 4.0. Está su casa, viceministra.